para mí no significa ninguna sorpresa, pero ha levantado una serie de reacciones. El hecho de que en su acostumbrada página que Juan Bolívar escribe en el periódico Hoy, antes de irse, él ha tratado una serie de temas un poquito diferentes, porque están dirigidos a ser tolerante con un gobierno que él ayudó a elegir. Realmente a él le toca el mérito de haber logrado, porque lo dijo, coordinador de la oposición. Y lo logró. Dos grandes héroes tienen el triunfo de Abinader, si así se puede llamar. El que logró la unidad de la oposición y el que logró la división del PLD. Les va a estallar el tímpano, pero es una obligación nuestra repetirlo, porque el ser humano es muy dado a olvidar. Esa serie de artículos de esas 9 o 10 semanas que han seguido a la elección de Luis Abinader, algunas han estado dedicadas a tener tolerancia, pero también a exigir. Hoy tenemos aquí, parece necesario renovar. No es necesario renovar, porque él no puede hablar, él es un tipo que cuida su lenguaje. Parece necesario el Plan Nacional de Regularización Extranjera. En el pasado se planteó eso. ¿Qué decía la resolución del Tribunal Constitucional, doctor? La sentencia de la 168-13 es una sentencia sobre un caso específico que el Tribunal Constitucional, pues de alguna manera decidió abordar el tema de la migración y del asunto de la nacionalidad en sentido global, pero es una ratificación de algo que ya había decidido la Suprema Corte de Justicia de su heroíza con respecto a los derechos a la nacionalidad. Los hijos de extranjeros en situación migratoria irregular no son dominicanos. Bien, entonces hay una situación de haitianos residentes aquí que por diferentes razones no tenían la documentación y se decidió documentar esas personas. Parece ser que no se logró documentar la totalidad de ellos y había un tope de 500,000 y apenas menos de 200,000 se logró documentar. Ahora él dice que hay que renovar el plan para terminar de documentar. Yo no voy a entrar en un detalle que Pelegrín le contesta y que hace mucho el doctor del Castillo escribió en Vanguardia. Yo quiero decirle lo siguiente. Nosotros no vamos a estar diciendo tonterías. Miren, el objetivo básico de la sociedad civil, versión participación ciudadana, con todos los programas que financia USAID, están esencialmente dedicados a la integración de la mayor cantidad de haitianos a República Dominicana, porque está para ellos el país de Haití es no viable y ellos no quieren ese tipo de ciudadanos que desmerita, desciende el nivel cultural de sus países. Entonces, que los resuelvan los vecinos, amparados en lo que sea, en la tradición, en la ocupación, en lo que sea. La palabra fusión, yo no soy muy dado de usarlo porque es muy difícil usted decía un solo país, pero la transfusión
de ciudadanos de Yaqui, eso sí es más viable. Y oigan, a esta gente, les pagan para que hagan ese trabajo. Ese es el principal programa. Usted va a la frontera y ve con preocupación cuando un militar dominicano detiene a una señora embarazada, cómo los miembros de participación que vigilan la frontera le exigen al militar dominicano que deje pasar a esa mujer, porque les pagan para eso. Le decía yo a un amigo un cuento que ocurrió en un momento en que Balaguer fue acusado de desacatar sentencias de la Suprema Corte de Justicia. Había un grupo de ciudadanos presos políticos y había una comisión que se había constituido en intermediarios para soltar esos presos. En 2 o 3 ocasiones se formó. Estaban formándola Rafael Herrera, Agripino Núñez, Jotin Curi, Monseñor Eliseo Pérez Sánchez, Ercilio Veloz Burgos, un grupo de periodistas, sacerdotes y abogados de prestigio. Fueron a ver a Balaguer y Balaguer no los recibió, pero los refirió a Polibio Díaz. Polibio Díaz era su consultor jurídico. Polibio era muy amigo y compañero de estudios de Jotin Curi, porque eran barahoneros los dos. Y cuando la comisión llega a la consultoría jurídica, hay un chiste de mal gusto, pero que se puede aplicar ahora en esta situación de los legalizaciones de extranjeros. Le dice Polibio: Jotin, ¿en qué les puedo servir? Dice: mira, Polibio, nosotros no queremos hacer una garata ni en la prensa. Yo creo que ese desacato del doctor Balaguer no le conviene a él. Que ponga en libertad a esos muchachos. Dice: ¿cómo es? Dice: te estoy diciendo que intervengas con el doctor para que esta comisión no tiene ningún interés en solucionar el problema. Hasta el gobierno le está, porque eso se quita ese ruido que hay de que Balaguer no quiere asumir una sentencia de la Suprema que ordenaba su libertad. Le dice Polibio a Jotin: Jotin, tú y yo somos amigos de hace muchos años. Dime sinceramente, ¿cuál es la imagen que yo tengo? Dice Jotin: oh, que tú eres una estrella, que tú eres un magnífico abogado. Dice: no. ¿Qué es lo que se dice en la calle? Se dice que yo soy un traficante de influencia y que yo cobro por mis gestiones y que yo soy un corrupto. Le dice Polibio, que tenía muy buen humor. Pues mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Cuánto es que tú me vas a pagar y ustedes me van a pagar por cada comunita de eso que yo les suelte? Eso era la respuesta para decirle que Balaguer no estaba en disposición, porque tenía otras informaciones, de que obtenía algún tipo de objeción, porque acuérdense de una cosa, no sé si fue antes o después, pero un comando de izquierda secuestró a un agregado militar de los Estados Unidos y lo canjeó por presos políticos, que no era una pendejada, y aquí mataban policías en las calles y los policías mataban revolucionarios, no era una pendejada. Entonces le contestó en una forma irónica: ¿cuánto tú me vas a pagar? Pues yo le quiero decir una cosa, ese no es el caso de participación. A participación les pagan. Hay fondos en su propia página para que legalicen más haitianos cada día.
Ese es el trabajo de él. Para eso es que a él le pagan. Es para eso que le pagan. Y si ustedes quieren ver si es cierto o no, yo le voy a hacer una propuesta al gobierno, primero a Estados Unidos, a Canadá, a Francia y a la Unión Europea, que son los que tienen la idea de que el problema haitiano está aquí. Y localmente, al gobierno de Abinader, al señor canciller, que es parte de participación, al Congreso, por si hay que modificar la Constitución o crear una ley, al Tribunal Constitucional que ya se usó, es lo que quieren hacer, un decreto, cualquier cosa, para implementar esto que les voy a decir. ¿Cuántos dominicanos hay bajo censo? Aquí hay 10 millones de dominicanos y 2 millones fuera del país. ¿Cuántos haitianos hay? Dicen que hay como 8 millones, porque ahora resulta que ellos son menos que nosotros. Puede haber 2 en el exterior y se dice que hay entre 1 y 1,5 aquí en el país. Muchos son legales, muchos tienen visa, pero la mayoría no están legales. Vamos a hacer una cosa, todo haitiano que viva en República Dominicana y que pueda probar, es más, no tiene que probar nada, todo el que vive, que quiera ser dominicano o residente, que se le otorgue a 1,5 millones de haitianos su residencia aquí, con una condición: se cierra la entrada de haitianos a República Dominicana y negociamos con 1,5 millones. ¿Por qué? Porque 1,5 millones no va a decidir el futuro político de Dominicana, que es el gran problema. Primero lo necesitamos porque no somos estúpidos, pero no necesitamos 10 millones, porque si entran 10 y se legalizan como él quiera, señores, 500,000 que usted le dé cédula, le eligen un presidente aquí, para que se sepa, y yo le estoy dando más, le doy 1,5 millones. No lo van a aceptar, porque como dijo un amigo, si aceptan eso, a la media hora están pidiendo otro 1,5 millones. Y esa es la propuesta. A esa gente que no legalicen 500,000, que cierren la frontera, cierren la entrada de haitianos con visa, para que los cónsules no se hagan, porque aquí hay 2 gente que hace negocio con eso, los cónsules dominicanos en Haití y los militares que dejan pasar. Oh, pero si hay que dejarlo pasar, le quitamos unos cuarticos. Eso es lo que hacen los militares, que le quitan unos cuartos. Ojalá que ustedes vean, ya eso no es un castigo mandar un militar a la frontera, ya es un premio. Entonces, la propuesta es una reforma constitucional o una ley o un decreto, lo que se quiera, y otorga la ciudadanía o residencia permanente a todo el que esté aquí. No lo van a aceptar porque ellos no se conforman con eso. Y lo que vamos a seguir es todos los años pidiendo 500,000. Pero mi gran preocupación es algo que le quiero contestar a mucha gente. ¿Ustedes creen que yo tengo problemas con Luis Abinader y con el PRM? Yo no tengo problemas. Lo que pasa es que Luis Abinader tiene 2 compromisos que yo no comparto. Uno es dejar en el poder a Leonel, y dos, entregar, cumplir esto a participación. No es solamente la Embajada de España, la Cancillería y compras y contrataciones. Es eso. Él está comprometido a eso. Porque yo no sé qué van a hacer Hipólito y el mismo Abinader, pero esas 2 personas,
con muy pocos votos, tienen más poder que todo el mundo. Eso es combinando al gobierno a que legalice 500,000. Pero no es nada nuevo y no lo van a aceptar. Ustedes saben lo que va a pasar, que nadie va a mencionar, todo el mundo va a mencionar la propuesta de Juan Bolívar, pero nadie va a mencionar la respuesta que se está dando aquí, porque no conviene. A ellos no les conviene eso. De todas formas, eso te van a decir que es no viable, porque aquí no se pueden contar. No se pueden contar porque no lo contaron. No se pueden contar porque no están documentados. No se pueden contar porque ni siquiera en Haití tienen una documentación. Y eso no va a prosperar, pero sí va a prosperar esto. Eso es lo primero que tienen que hacer, terminar de legalizar eso. Por eso es que yo me encuentro raro que siempre militares fueron de migración y del DNI. Y ahora resulta que han colocado 2 civiles en esos 2 puestos, porque posiblemente esos civiles estén dentro de los planes de... Qué raro que un coordinador de participación sea de participación sea el canciller de la República, y el otro coordinador sea de compras y contrataciones, y el otro coordinador sea embajador en España. Y yo les voy a decir una cosa. Antes de ayer se juramentaron los miembros de la Junta Central Electoral. Hay una persona que es pariente nuestra y que lo queremos mucho a él, a su papá y a su mamá cuando vivían, que se llama Samir Chame. Samir es miembro de la Cámara, de la Junta Central Electoral. Solamente estoy esperando si el nuevo presidente lo coloca al frente del Departamento de Cédula Personal de Identidad. Él es miembro de Participación Ciudadana. Ahí está, en la tripleta, doctor. Migración, pero como aquí lo que vivimos es, ¿cómo llaman? Inventando, elucubrando, ¿verdad? Yo lo que digo es lo que los otros no se atreven a decir, pero todo el mundo sabe que es así. Vamos entonces a decirle, preguntarle, doctor, en el 15, ¿qué fue lo que usted vio con tanto tiempo de anticipación? No, lo que pasa es que recuerde que ese Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, el decreto 327-13 y la ley 169-14 se comenzaron a aplicar en ese momento. Y ya para el 2015 se podía hacer una evaluación, porque había gente criticando lo que aquí se estaba haciendo. Y entonces yo entendí que se podía hacer un estudio comparativo entre el manejo que se le dio a ese problema en República Dominicana, al problema de los indocumentados, y el que se le dio en otros países. Entonces yo tomé Costa Rica, Brasil, Panamá, Perú, que fueron países y Chile, que implementaron programas de regularización de extranjeros. Y entonces, mediante ese estudio comparativo, yo hice una valoración del esfuerzo que se hizo en República Dominicana. Y yo encontré que República Dominicana había sido uno de los países más exitosos implementando ese tipo de programas. ¿Por qué? Bueno, porque resultó más barato en República Dominicana. Aquí se hizo totalmente gratuito eso. En otros países, como el caso, por ejemplo, de Panamá, eso dejó, en el caso de Panamá, más de 50 millones de dólares, porque había que pagar también una especie de multa por haber violado las leyes panameñas. Pero además de eso, Panamá no dio un estatus permanente, ni ninguno de esos países. Tampoco. No, por un año era que te daban. Y en algunos casos, en el caso, por ejemplo, de Costa Rica, se daba
un permiso de permanencia, de residencia legal por 2 años. Pero eso no fue, aquí se propuso una solución que iba a ser permanente. Usted podía tener cualquiera de los estatus que la ley de migración otorga. Esa aplicación de esa sentencia era lo mismo, por ejemplo, de un dominicano que no había sido declarado y que haga una declaración tardía. Es decir, ese caía como dominicano. Eso era para extranjeros. Solamente. Para extranjeros. Y no era para extranjeros que no tenían identificación y podían decir que eran dominicanos. No, bueno, habían, o sea, el extranjero que quería acogerse a eso tenía que presentar su documentación. Ah, su prueba. Sí, lo único que aquí fuimos un poco más flexibles que en otros países, porque en otros países a los extranjeros le exigían un pasaporte o un acta de nacimiento. Aquí nada. Aquí cualquier documento cuya fidelidad se pudiera comprobar. Es decir, en ese sentido también se fue muy flexible. Pero además de eso, nosotros colocamos lugares para regularizar en todo el territorio nacional. En otros países se ubicaron lugares, en 2 o 3 lugares, y el extranjero tenía que ser diligente. Tenía que ser diligente. Lo que decía es que aquí realmente se la pusieron fácil. Se puso fácil, y eso era para que realmente el extranjero se pudiera regularizar. Bien. No es verdad lo que dice Juan Bolívar, porque déjeme decirle una cosa. Usted sabe, si usted suma los que se acogieron a la ley 169-14, que era para otorgarle, reconocerle la nacionalidad, aquellos que ya la tenían, o sea, los que habían sido documentados de forma irregular, asentados en el libro del registro civil, de forma irregular, sin que le correspondiera, a esa gente le iban a reconocer automáticamente la nacionalidad. Y a otros que no tenían documentos, pero que habían nacido aquí, entonces se le iba a dar la facilidad de que optaran por la nacionalidad mediante el procedimiento de la naturalización. Bien. Entonces, si usted suma eso a los que se acogieron al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, eso daba, hacía más o menos el equivalente al 67% de los registrados, de los que se pudieron identificar en la encuesta que hizo el Ministerio de Planificación. O sea que no es lo que está diciendo Juan Bolívar Díaz, que eso fue un fracaso. Pero como echándole una vaina al Estado Dominicano, cuando en realidad el Estado Dominicano hizo algo que era para ponérsela cómoda a los extranjeros. Incluso aquí se hizo lo que no se hizo en ninguna parte, y es que el Ministerio del Interior, que era el responsable de su aplicación, tenía la obligación de darle asesoría a los extranjeros, incluso ayudarlos a llenar el formulario. En otros países el formulario había que comprarlo, bajarlo de la internet, y a veces había que buscar un notario para que le ayudara, porque era una situación, era algo sumamente complicado. Aquí se puso fácil. Y entonces es una injusticia tú decirle al Estado Dominicano, enrostrarle un fracaso en ese esfuerzo, que no es así. Aquí se hizo realmente un esfuerzo para resolver un drama, y eso lo ordenó la sentencia que tanto se criticó. Porque ese plan lo ordenó la sentencia del Tribunal Constitucional. Y también hay, como dice Juan Bolívar, en eso tiene razón, la ley de migración también ordena eso. Y eso se consensuó, esos fueron dominicanos los que pusieron eso ahí, en la ley de migración. Doctor, ¿qué pasó que teniendo la Dirección General de Frontera, la Dirección de Migración y un partido que estaba muy claro, inclusive tú tienes ahí la posición de Pelegrín Usted la tiene. En el día de, mírala aquí, la posición de Pelegrín. ¿Qué le pasó a esa alianza del presidente Fernández con la Fuerza Nacional Progresista, que tenían los instrumentos migratorios y no pudieron aplicar nada? Lo que pasa es que aquí realmente no había una voluntad clara de resolver ese problema, porque... Pero ellos permanecieron en los cargos. Bueno, ya eso tendría que explicarlo la Fuerza Nacional Progresista, pero migración, pregúntale a José Ricardo Tavera, no tenía los recursos para hacer el trabajo. Eso es como el servicio postal en los Estados Unidos. ¿Qué fue lo que hizo Donald Trump?
para boicotear Las elecciones. que el voto no presencial. Le recortó los fondos al servicio de correo. Entonces, si tú no tienes los fondos, tú no vas a poder hacer el trabajo. Pregúntele al director actual de Migración si hay dinero. Él lo dijo el otro día. No hay dinero para eso. Es más, le recortaron los fondos. Los que tenían asignados, que eran pocos, ahora se los recortaron. Bien. Entonces, yo creo que el reglamento de migración, ¿cuánto tiempo tuvo? Mucho más. 7 años, eso lo dice Juan Bolívar y en eso también tiene razón. ¿Por qué? Porque no había la voluntad de afrontar ese problema. Y aquí, después del terremoto, entonces fue que llegaron aquí haitianos. Oh, sí, porque ordenaron que le den cabida. Exactamente. Doctor, ¿qué dice Pelegrín ahí? No, Pelegrín está dándole una respuesta a Juan Bolívar, porque Juan Bolívar está sacando ahora, con esas críticas que él le hace a la Fuerza Nacional Progresista, lo está metiendo. Él le está obligando a que salgan a defender sus posiciones. Ese error está cometiendo, porque Juan Bolívar cree como que ya pasó una ola de anti-haitianismo y que ahora ya llegó el momento de afrontar eso, porque la Fuerza Nacional Progresista lo que tuvo fue un 0, qué sé yo, cuántos puntos por ciento, y está totalmente equivocado. Midiendo a partir de eso. Porque toda esa reacción del dominicano fue frente a una embestida, todas esas acusaciones que se hacían en la Corte Interamericana de Justicia, que estimulaba a la sociedad civil, Juan Bolívar y toda esa gente, porque eso lo promovieron ellos. Seguro. Todas esas cosas las promovieron ellos. Fíjense, Juan Con Bolívar... menos votos que la porque tienen menos votos que la propia Fuerza sí. Nacional Progresista. Ellos no Si la tienen sociedad votos. civil participa como partido político, a lo mejor no consiguen ni eso. No, por eso que nunca han querido ser. Y sin embargo tienen muchísimo poder en todos los gobiernos, porque ellos se suben en los gobiernos y oportunamente se bajan cuando Oh, sí. para volverse a subir otra vez. El otro, sí, Eso es así. Isidoro, ¿verdad? Toniza, Sí, esa era gente de ahí. exactamente, Bueno, y un montón de gente más. generalmente nosotros hacemos antes y después. Nosotros, por ejemplo, decimos que en Odebrecht tenemos de Tancredo Neves a Bolsonaro, Neves, Sarney, Color de Melo, Itamar Franco, Cardoso, José Serra, Lula, Dilma, Temer y Bolsonaro. Ahí comienza a ponerse grande Odebrecht. Ahora toma fuerza de Cardoso a Dilma. Ahí es que se afinca. Otro parámetro, de Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis Abinader. De Hipólito a Abinader. Del 2000 estoy hablando. ¿Verdad? Y donde no tiene nombre es de Fujimori a Vizcarra. Pero Vizcarra era hasta ayer. Ahora resulta que es de Fujimori a Manuel Merino. En 2 días, 2 presidentes. Ese fue este. Se fue, sí. Se fue. De Fujimori a Merino. Fujimori, Paniagua, Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Kuczynski, Vizcarra y Medina. En Perú tú no puedes sacar a nadie que no sea sujeto de acusación de corrupción. Todos están En los involucrados. últimos 20 años, todos los que han sido presidentes tienen problemas con la justicia. En Perú. Sí. Eso es, estos son. Entonces, ahora nos llega la noticia de que el mandatario interino dimitió de multitudinarias protestas que dejaron 2 muertos y 100 heridos. Y la renuncia de medio gabinete. Se fue también. Sí, renunciaron. Pero parece que el Vizcarra no era tan corrupto entonces. Le hicieron una acusación. Lo que pasa es que después que usted, como que usted decía algo una vez, como que después que ya tú probaste, ya por ahí seguir. Ya sí. Eso le ha pasado a Perú con eso de todas esas acusaciones. Por eso que yo digo, usted tiene que saber cómo es que va a manejar la lucha contra la corrupción. Porque aquí hay gente que quiere preso a 2 por chele. Oh, sí.
quiere preso a dos por Y hay tres. gente que están sujetos a estar presos y están pidiendo. Oh, pero hoy Víctor Díaz dice... Pues yo exactamente, todo eso que usted ha mencionado ahí, pidieron en su momento. Kuczynski lo citaban aquí como un ejemplo de cómo era que había que luchar contra la Y corrupción. mira cómo quedó. no, ¿verdad? Señores, tenemos las noticias que han ocurrido en el día de ayer y de hoy. Y hay muchas de San Francisco de Macorís, pero vamos a ver, Carlos, adelante con el doctor. Bueno, sí, bueno, vamos a ver entonces. Yo tengo aquí que el Ministerio de Salud Pública notificó este domingo 499 nuevos contagios y 3 defunciones por COVID-19 en República Dominicana. El número de casos reportados es menor en 172 al reportado este sábado, lo que da a entender que vuelve la pandemia a tener una tendencia a la baja. El total de contagios acumulados en el país desde el inicio de la pandemia asciende a 133.724 personas con 2.285 muertes confirmadas, según el último boletín médico. Actualmente, 21.458 personas están infectadas por el coronavirus, de las cuales 600 se encuentran ingresadas en hospitales, incluyendo 189 en unidades de cuidados intensivos. La positividad de las últimas 4 semanas, uno de los indicadores claves para medir la tendencia del virus, se sitúa en un 10.2%, cifra que registra una leve tendencia a la baja, y en las últimas 24 horas se procesaron 5.720 pruebas PCR, de las cuales 4.021 corresponden a nuevos pacientes. El neurólogo José Silié advirtió que el COVID-19 es letal para el cerebro. El costo de un paciente en cuidados intensivos ronda los 15,000 pesos diarios y la tasa de suicidio se ha disparado en un 60% en el país, producto de los trastornos emocionales que ha ocasionado la carga viral. Entrevistado por el periodista Federico Méndez en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8 a 9 de la mañana por RNN, el galeno afirmó también que el estrés sostenido producido por la pandemia ocasionará un aumento de los casos del mal de Parkinson y Alzheimer. Es decir, que esta pandemia no solamente nos va a dejar deprimidos, sino que va a lograr enloquecer a una gran parte de la población, enfatizó. La directora general de Progresando con Solidaridad, Prosoli, favoreció que se extienda hasta el primer trimestre del próximo año el programa Quédate en Casa, implementando para socorrer a las personas que han perdido sus ingresos producto de la pandemia del coronavirus. Gloria Reyes favoreció que en los meses de enero, febrero y marzo dicho programa se vaya desmontando de forma gradual. Explicó que hay que medir el impacto de prolongar esta asistencia monetaria, pero tiene la esperanza de que se pueda lograr. El gobierno dominicano anunció este sábado la asignación de 500 millones de pesos para dar continuidad a la construcción del Hospital Regional San Vicente de Paúl en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, cuyos trabajos se encontraban paralizados. El valor de las obras fue incluido en el presupuesto general de 2021, según anunció el presidente Luis Abinader en su primera actividad de este sábado en San Francisco de Macorís. El hospital regional tendrá 450 camas y ofrecerá todas las especialidades médicas, según detalló el director regional del Servicio Nacional de Salud, Rafael Rodríguez, en el mismo acto. Bien, tenemos también que el senador Franklin Peña abandonó el PLD y pasó a la Fuerza del Pueblo. El PRM convoca a diputados para reiterar su rechazo al matrimonio infantil. El PLD coincide con... el senador Franklin Romero califica como una aberración al matrimonio infantil en República Dominicana y afirmó que nunca daría su apoyo a un proyecto que vaya en contra de la niñez. Asegura que en el Senado de la República no contarán con su voto para aprobar algo tan insólito. Tenemos que apoyar las leyes que protejan a la niñez dominicana, pero no en contra de ella. En el Senado, que no cuenten con el voto de Franklin Romero para estos fines, según apuntó. Pitaluga acusa a pasada Procuraduría de presentar pruebas falseadas en su contra. Pide que Jean Alain Rodríguez y Laura Guerrero Pelletier
sean interrogados. Los hoyos y basureros se han multiplicado en los últimos días en las calles de esta capital. Los basureros se observan en distintos sectores debido fundamentalmente a que mucha gente deposita desperdicios en plena calle porque no hay zafacones donde hacerlo. Los hoyos y baches se observan incluso en vías céntricas, provocando protestas de cientos de conductores. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Albizu, afirmó que la de este país caribeño es la economía de la región que más rápido se recuperará de la crisis originada por la pandemia de COVID-19. Ello será posible gracias a sus fuertes fundamentos y su probada capacidad de resiliencia, dijo Valdés Albizu durante una disertación en el marco de un ciclo de videoconferencias sobre Centroamérica y el Caribe organizado por el Bank of America Securities, dirigido a los gerentes de importantes bancos y fondos de inversión a nivel global. El funcionario expuso las medidas monetarias implementadas en República Dominicana para enfrentar el impacto de la pandemia y se refirió a las perspectivas de la República Dominicana. La empresa Ferries del Caribe solicitó mediante recurso ante el Tribunal Federal que el gobierno puertorriqueño permita la reanudación del transporte de pasajeros entre República Dominicana y Puerto Rico, suspendido hace 8 meses. La acción tiene como propósito que el gobierno desista de discriminar contra Ferries del Caribe en su operación marítima para el transporte de pasajeros, ya que a las líneas aéreas no se les ha aplicado la misma restricción desde el cierre en marzo al surgir el primer caso de COVID-19. Ferries del Caribe desarrolló los protocolos necesarios para realizar su operación sin que de forma alguna se pueda poner en riesgo la salud y el bienestar de los pasajeros y tripulantes, señaló la compañía, lo que afecta a sus 300 empleos directos y 500 indirectos. El presidente de la entidad, Néstor González, indica que durante las últimas semanas diversos organismos del gobierno boricua y agencias federales visitaron la embarcación y los predios del muelle panamericano en San Juan para evaluar los protocolos establecidos. El merenguero Cheche Abreu se encuentra en cuidados intensivos por el COVID-19. Finjus deplora ineficiencia de políticas públicas para contrarrestar violencia contra la mujer. Abinader promete ampliar centro regional de la UAS en San Francisco de Macorís y asigna fondos para el hospital. Los investigadores de la Universidad de Washington Health Science en el Instituto Broadman Beatty de Estados Unidos, en colaboración con otros centros, han creado 2 atlas de células que rastrean la expresión génica y la accesibilidad a la cromatina durante el desarrollo de tipos de células y tejidos humanos. Renunció el presidente de Perú, Manuel Merino. El mandatario interino dimitió luego de multitudinarias protestas que ya dejaron 2 muertos y más de 100 heridos. La decisión de Manuel Merino llega tras la dimisión de más de la mitad del gabinete de ministros y una ola de reclamos para que renuncie al cargo luego de una noche de manifestaciones que dejó al menos 2 muertos y centenares de heridos. Bien. Para finalizar, los médicos han descubierto de manera accidental una misteriosa estructura anatómica que parece ser un conjunto de glándulas salivales escondidas dentro de nuestra cabeza. Al examinar a pacientes mediante una avanzada técnica de imagen, algo que ha pasado inadvertido durante siglos. Teníamos algo en la cabeza que nadie se había dado cuenta. Unas glándulas salivares. Sí. Salivares. En la cabeza. Yo sabía que tanto catarro se escondía en algún sitio. Bueno, señores, así termina la edición de este domingo de Horas Extras. Gracias por estar con nosotros. Feliz resto del día.